chicos, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a conocer un poquito sobre conteo de figuras. Para ello vamos a entender un poco sobre qué significa un conteo de figuras, ¿ya chicos? Para ello nosotros debemos recordar que los conteos de figuras son obviamente contar figuras, ¿no? Ya sea triángulos, cuadrados, cuadriláteros, rectángulos, etc. Cualquier tipo de figura geométrica se puede contabilizar. Dentro de los conteos de figuras nosotros vamos a trabajar con dos métodos, ¿ya? El primer método, el método más básico, es asignando letras o números a cada figura y luego tratar de contarlas por separado. El otro método que vamos a ver es trabajarlo por inducción, ¿ya? Pero primero trabajemos con este método. El primer método, como les comento, es asignarle siempre valores a cada una de las figuras que vamos a contar. Un ejemplo, en esta primera figura que observamos, nosotros lo que vamos a contar son triángulos. Entonces, para ello voy a asignar letras a cada una de las figuras, es decir, a cada uno de los triángulos. Y como podemos observar aquí, me dicen, para este método contaremos cada figura por separado, asignando letras o números. En este caso yo he asignado letras. Empezaremos contando los triángulos que tienen una sola letra. El triángulo A, el triángulo B, el triángulo C y el triángulo D. Cada uno de estos triángulos tienen una sola letra. Es decir, ¿cuántos triángulos hay en total? Existen 4 triángulos hasta el momento. Ahora nosotros vamos a buscar triángulos de 2 letras. Si observamos, no existe ningún triángulo de 2 letras. Existen solamente cuadriláteros, ¿ya? Pero no nos piden cuadriláteros, nos piden triángulos exactamente. Entonces, no ponemos nada porque no hay ninguno. Continuamos con los triángulos de 3 letras. Uniendo 3 letras, ya sea ABC, CBD o ABD, no se forman ningún triángulo, solamente se forman o cuadriláteros o incluso un trapecio, ¿no? Como podemos observar en la figura ABD. Y por último, los triángulos de 4 letras. Si observamos, el único triángulo de 4 letras es toda la figura entera. Y solamente habría uno. Ahora, contando ambas cantidades, obviamente me da un total de 5 triángulos en esta figura. Como les acabo de explicar, este es el primer método. La forma de trabajar el primer método es esta. Ahora vamos a conocer un poco más sobre otros métodos, donde vamos a trabajar por inducción. Bueno chicos, continuando con el segundo método, método por inducción, o también, claro, conocido como segundo método. Para ello vamos a observar siempre casos más sencillos a la figura principal, donde se cumplan ciertas condiciones, ¿ya? A ver, un ejemplo. Si en la siguiente figura nosotros podemos observar, son triángulos, puntos suspensivos 20 veces, es decir, la base van a ser 30 triángulos, 1, 2, 3, así, 30 chiquititos. Y me preguntan cuántos triángulos van a haber. Entonces, para ello nosotros vamos a observar casos pequeños, ¿ya? Nosotros vamos a suponer cuando haya un solo triángulo, nada más, uno solo. Entonces yo voy a decir, si hay uno solo, ¿cuántos triángulos hay? Hay uno nada más, obviamente, ¿no? Pero ¿qué sucedería cuando ya existan dos? Es decir, un triángulo más grande, hay dos ya. ¿Cuántos triángulos hay? Hay 1, 2 y 3, o sea, 1 más 2. Yo lo puedo expresar de esa forma. ¿Y qué sucedería cuando ya existen 3? 1 y 3. Entonces también yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y todo es 6. Entonces yo voy a decir, si son 6, ya no va a ser 1 más 2 más 3, sino será 1, perdón, ya no será 1 más 2, sino será 1 más 2 más 3. Bueno, nosotros buscamos estas igualdades.
serán 1, 3, 6 y así sucesivamente. Pero, ¿de qué me he dado cuenta? Miren, estos números yo los puedo representar o escribir de otra forma. El 1 yo lo puedo escribir como 1 por 2 entre 2. ¿Profesor, estará bien? Sí. 1 por 2, 2. Entre 2, 1. Perfecto. El siguiente número, el 3, yo lo puedo escribir como 2 por 3 entre 2. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Perfecto. El 6 lo puedo escribir como 3 por 4 entre 2. 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Perfecto. Profesor, ¿pero para qué ha hecho eso? Miren, si yo me doy cuenta de algo, hay una relación. Cuando hay un solo triángulo, en el caso 1, cuando hay un solo triángulo, 1 nada más de base, acá se pondrá 1 por el que sigue entre 2. Cuando hay 2, se pondrá 2 por el que sigue entre 2. Cuando hay 3, se escribirá 3 por el que sigue entre 2. Profesor, ¿y qué sucederá cuando existan 20? O sea, aquí puntos suspensivos, todo esto. 20. De base, así. Así. Un montón. Entonces también tendrá que ser 1 más 2 más 3 más 4. Miren, aquí es 1, aquí es hasta el 2, aquí es hasta el 3, aquí será hasta el 20. Entonces tendrá que ser 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta el 20. Pero ¿cómo lo escribo yo? Si dice caso 3, 3 por el que sigue entre 2. Si dice caso 20, será 20 por el que sigue, que es 21, entre 2. ¿Y cuánto es esto? Simplificamos, mitad y mitad, aquí queda 10, acá queda 1. 10 por 21, 210 triángulos. Entonces, esto es un método por inducción, ¿ya? Observando siempre casos pequeños, y de los casos pequeños yo voy a sacar ciertas condiciones, se van a cumplir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son? Cuando existe 1, 1 por 2 entre 2. Cuando existen 2, 2 por 3 entre 2. Cuando existen 3, 3 por 4 entre 2. Cuando existen 20, 20 por 21 entre 2. Se cumplen las mismas condiciones en todos los casos. ¿Ya, chicos? Entonces, como podemos observar, está el método por inducción y el método de conteo simple nada más. Ahora, también vamos a conocer algunas figuras que son las regulares y las irregulares, ¿ya? Las figuras regulares son aquellas que tienen sus lados iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. Ahora, entiendan una cosita, cuando yo hablo de lados y ángulos iguales, hablo de todos los lados, no solamente de algunos. Ustedes no me vayan a decir, profesor, pero un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. No, le faltaría un lado que también debería ser igual. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas figuras regulares? Una podría ser el cuadrado, que obviamente tiene sus 4 lados iguales. Y la otra puede ser un triángulo equilátero. ¿Ya? No se olviden. Triángulo equilátero, no solamente triángulo, triángulo equilátero. Entonces son dos figuras que son regulares. ¿Existen más? Sí, existen más. Ahora vamos a continuar con las figuras irregulares y les voy a mostrar otros ejemplos donde vamos a aplicar cualquiera de los dos métodos, ya sea un método por inducción o el método de conteo simple. Bueno, chicos, continuando con la clase, también recordemos que así como aprendimos un poco de los triángulos, de las figuras regulares, también vamos a conocer un poquito sobre las figuras irregulares. En realidad, las figuras irregulares son aquellas que no tienen iguales lados, ¿ya? No he dicho con eso de que todos sus lados sean diferentes. He dicho de que todos sus lados no van a ser iguales tampoco, ¿ya? Es decir, pueden tener dos lados iguales y uno diferente. Como por ejemplo un triángulo isósceles, ¿ya? O los rectángulos, que no tienen los 4 lados iguales, ¿no? Los cuadriláteros también.
¿Ya? Pero, a ver, cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, hablamos de cualquier figura de 4 lados, excepto el cuadrado, ¿ah? Excepto el cuadrado, porque el cuadrado sí es una figura regular. Luego tendríamos el trapecio, etcétera, ¿no? Bueno, eso serían las figuras irregulares. Entonces, ya sabiendo y pudiendo hallar los métodos que les he ido enseñando, nosotros podemos calcular la cantidad de triángulos que hay aquí. Aquí me piden cuántos triángulos existen. En esta figura, para poder calcular la cantidad de triángulos, yo debo recordar cómo calculé al principio los triángulos cuando estaba volteada la figura, ¿cierto? Simplemente la observamos volteada, no la observemos como está. Entonces, si ustedes recuerdan, yo me había puesto desde el caso 1, cuando la base era 1 nada más, aquí. Ahora, desde el caso 2, cuando la base era 2, desde el caso 3, cuando la base era 3, hasta el caso 20, ¿cierto? Pero bueno, acá no hay caso 20, acá hay hasta caso 5 nada más. La base 5, qué sencillo. ¿Ya? Entonces, lo vamos a volver a escribir. Solamente los triángulos, yo no he dicho ninguno de los cortes que existen en los triángulos. Observemos los triángulos nada más. Entonces, recordemos, cuando había un solo triángulo, lo que nosotros íbamos a hacer es 1 por 2 entre 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De la misma forma, el caso 2, el caso 3, el caso 4, hasta el caso 5. Profesor, ¿y cómo sería en el caso 5? Recuerden, si en el caso 1 era 1 por 2 entre 2, en el caso 5 tenía que ser 5 por 6 entre 2. 5 por 6 es 30, entre 2, 15. Profesor, entonces usted me quiere decir que existen 15 triángulos nada más. No, yo le he dicho que existan solamente 15 triángulos. Para ello vamos a observar otra cosa. Cada corte que está viendo me hace crear más triángulos. Es decir, si yo solamente trabajo con la parte de arriba, yo voy a decir, aquí sí se cumple que existan 15 triángulos. ¿Ya? Será 1, 2, 3, 4, 5 de base. Solamente la parte de abajo, toda esta parte, nada más. Hacia abajo, no hacia arriba. Toda esta parte hacia abajo son puros triángulos, sin cortes. Entonces yo voy a decir, profesor, hasta ahí solamente hay 15 triángulos. Pero a ver, vamos a observar con un solo corte y uno solo. Entonces, recuerden, miren, esta es la fórmula si en caso no hubieran esas líneas que cortan, ¿ya? Entonces, vamos a observar otros casos. Pero cuando una línea va cortando, recuerden, un ejemplo. En este triángulo, recuerden, ¿cuál era la fórmula? 1 por 2 sobre 2. Pero hay una línea cortando, ya no hay un triángulo. Existen 1 y 2. Entonces, van a haber 2 triángulos. En el caso 2, cuando existan 2 líneas que cortan, profesor, ¿cuántos triángulos hay? 1, 2 y 3. Profesor, ¿y si en caso hay 3 líneas que cortan? Profesor, me he dado cuenta de que hay 4. Miren, entonces yo voy a decir lo siguiente. Díganme, ¿cuántos puntos existen? 1, 2 puntos, ¿cierto? Obviamente sin contar el punto del triángulo. ¿Ya? Solamente contando los puntos que se han ido cortando. Entonces yo voy a decir, la fórmula general era 1, el caso 1, por 2 sobre 2. Pero a todo esto le voy a multiplicar cuántos puntos existen. Por 2. A ver, 1 por 2, 2. Entre 2, 1. 1 por 2, 2. Profesor, y en este caso, a ver cuántos puntos.
1, 2 y 3. De la misma forma, primero calculo la forma del triángulo, que sería 1 por 2 sobre 2. Y todo multiplicado por ¿quién? ¿Cuántos puntos existen? 3. 1 por 2, 2. Entre 2, 1 por 3, 3. Y de la misma forma va a salir el caso 3, va a salir el caso 4, va a salir el caso 5. Entonces, ¿por cuántos los voy a multiplicar? Por los puntos que existen sin este punto, sin contar este punto. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Profesor, pero yo ya calculé cuántos triángulos hay sin los cortes. Perfecto, 15. ¿Y por cuánto lo tenemos que multiplicar? Recuerden, por la cantidad de puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todo esto, el 15, vamos a multiplicarlo por 5. ¿Y cuánto es 15 por 5? 75. Y esa es mi respuesta del ejercicio número 3. Observen cómo vamos creando fórmulas dependiendo de los casos, ¿ya? Ahora, en el ejercicio 4 no se puede. Si observamos bien, no se va a poder aplicar ninguna fórmula, entonces vamos a asignarle letras simplemente. A, B, C, D, E, F y G. Me piden contabilizar solamente triángulos, entonces yo voy a decir triángulos de una letra. Y vamos escribiendo el A, el B, el C, D, E, F y G. D, E, F y G. Profesor, ¿cuántos hay? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, perfecto. Hasta ahí ya tengo contabilizado 7. Ahora observemos. ¿Existen triángulos de 2 letras? Sí. Y contemos. Triángulos de 2 letras. A ver, observemos bien. Tengo ED. Tengo EB. Tengo BC. Tengo CD. A ver, observemos. ¿Habrá otro más? No. Solamente tengo 4 triángulos de 2 letras. Ahora continuemos con los triángulos de 3 letras. Y yo voy a decir, a ver, ¿cuáles son los triángulos de 3 letras? A, E, D, E, F. D, E, F. Por este lado, C, D, G. Busquemos, a ver... no, porque este es otro punto. No, chicos, ya no hay más. Entonces habrían 2. Ya tengo 7, tengo 4, tengo 2. A ver, observemos y veamos si existen algún triángulo de 4 letras. Aquí 1, 3. No, ya está. Aquí también he unido 3. Aquí 1, 2. 4 no. No. Se forma un trapecio, un cuadrilátero. No. Con 5, bueno, con 5 tampoco hay, chicos. Con 5 tampoco hay. Profesor, con 6. A ver, uniendo 6, no, no. Ya, solamente queda con 7. Entonces voy a decir los triángulos de 7 letras. Profesor, ¿y cuál es el triángulo de 7 letras? Todo, pues, ¿no? A, B, C, D, E, F y G. 1. Contabilizamos todo. 7 más 4, 11. Más 2, 13. Más 1, 14 triángulos. Y esa sería mi respuesta. Como hemos podido observar, chicos, los ejercicios se pueden resolver siempre con los dos métodos, ¿ya?
Aquí también podemos aplicar el método de escribir letra por letra, pero como podemos observar es mucho más sencillo aplicar los casos. Ya con la práctica nosotros sabremos cuándo aplicar las fórmulas y cuándo no, obviamente. Ya chicos, así que eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos y cuídense.